Diana Mainó va a ser una de las invitadas de Alberto Acosta Burneo para hablar de Ecuador Económico 2020 junto con Iván Ontaneda el miércoles a partir de las 10 en el Teatro Centro de Arte. De paso, los horarios específicos de las conferencias no sé, pero de la secuencia que creo que está programada, Ecuador Político va a las 10, Ecuador Económico va a las 11:30 y Ecuador realmente es futbolístico, porque ahí hay 3 personas que van a hablar de fútbol, más que de deportes, va a las 12:30. Con el agravamiento de la situación económica del Ecuador, Viana, buenos días y bienvenida. ¿Cómo ve usted el Ecuador económico de este año? El precio del petróleo cayó a 32, el Fondo Monetario Internacional se fue a aprobar un informe, el comercio en general se ha desacelerado por lo del coronavirus si comparamos datos, la gasolina extra esta semana puede que cueste aquí más que su equivalente en el extranjero. ¿Qué sentido tiene entonces hablar de temas como inversión extranjera, en lo cual usted es especialista, como manejo de puertos, etcétera? Bueno, no sé, pienso que a veces algunas personas nos caracterizamos por ver, yo soy abogada de formación básica, el ángulo que los demás no ven. Te vas el vaso a medio de llenar que a medio vaciar. Tal vez el vaso desde otro ángulo. Qué bien. Desde otra reflexión. Creo que hay una distinción muy importante que en el colectivo de información pública no se maneja, que es la diferenciación entre el riesgo país y el riesgo de los proyectos puntuales. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del riesgo país, hablamos de la dificultad para acceder a financiación. ¿Y qué es la financiación? Es crédito. El crédito se paga sí o sí. Un país o una empresa o una persona se endeuda a una tasa, hay un plazo y tiene que cumplir independiente de lo que pase. Cuando el riesgo país o el riesgo corporativo o personal es alto, la tasa es más alta o no te dan el acceso, ¿verdad? Eso es lo que se llama crédito. Yo creo que hay que hacer una importante distinción entre crédito e inversión. Efectivamente tenemos un severo problema de financiamiento vía créditos que arrastra no solo al país, sino a los actores locales, corporativos y, bueno, si quieres pensar también en las personas, pero hablemos de las empresas. Qué interesante, lo cual dejan claro, ¿saben qué, señores? Por este lado no va a venir más, impulsemos el otro, que es la traída de inversión extranjera. Absolutamente. ¿Y se lo está haciendo? Bueno, ahí también quiero hacer una breve distinción, pero luego entrar a esa pregunta. La inversión extranjera, la inversión extranjera, yo creo que es un poco lamentable y histórico en el país. Siempre se viene viendo como facilitar, en la parte regulatoria y en la parte de políticas públicas, abrir la inversión, dar facilidades a la inversión, pero se piensa siempre con una mentalidad muy restringida, pienso yo, por mi experiencia de que tal vez yo trabajo más con el exterior que con lo local, en la inversión ecuatoriana. Entonces se dice, vamos a desgravar o vamos a quitar impuestos, vamos a reducir dificultades para que una empresa ecuatoriana pueda poner otra línea de producción. Sirve, pero en volumen siempre es muy limitada. Eso, las y no grandes solamente inversiones que eso. se necesitan vienen de afuera. Correcto, correcto. Y más aún, fuera de eso, el dinero ecuatoriano es siempre dinero ecuatoriano. Va a seguir dando la vuelta, se va a endeudar en un banco ecuatoriano. Correcto. Y va a traer el mismo dinero ecuatoriano y el influjo, el círculo de la divisa en el país no va a crecer. No digo que está mal. Si tenemos un ejemplo de eso, el puerto de aguas profundas de Pozorja tuvo una contraparte, un inversionista nacional, pero la mayoría lo puso capital extranjero. ¿Y ya ven en cuánto tiempo lo han levantado? 2 años. Lo acabas de decir. El dinero que se necesita es dinero extranjero, no dinero local. No quiero decir que no sirva y que no sea bueno. ¿Cómo lo atraemos, Viana, en esta crisis? ¿Cómo lo atraemos? Ese puerto que usted menciona cumplió su cronograma. No soy precisamente la fanática, yo sé, pero voy a hacer la mención. Yo también tengo mis reparos. Ok, pero fuera de la parte política o digamos estratégica y tal, hablemos del dinero. Privilegios y exenciones que tuvieron. Hablemos de lo que estamos hablando, que es el dinero. Ellos cumplieron su cronograma de inversión y llevan invertidos $1.000 millones a junio, que quiere decir que lo levantaron un poco más de un año de dinero todo que vino del extranjero. Esas divisas circulan en la economía y realmente la repotencian. Entonces, para llegar a tu pregunta ahora sí, lo que necesitamos, ya que el crédito va a estar extremadamente difícil y que las condiciones para mejorar esa situación van a ser largas y complejas, no va a ser una cuestión inmediata, lo que sí debemos hacer es orientarnos a la inversión extranjera de riesgo, no un pagaré. Me explico, porque eso sigue siendo crédito aunque sea inversión extranjera. Si lo podemos hacer bien, pero deberíamos de buscar inversión de riesgo. Y ahí viene en cambio la otra pregunta. Me dicen, pregúntale a esta experta, ¿cómo esa inversión va a venir si las condiciones del país son deterioradas, por más facilidades que le den, por más seguridad jurídica que le ofrezcan
¿Quién viene a invertir en un país con este riesgo país, con esa conflictividad social o laboral, con una materia prima o un commodity que se le ha ido abajo como el petróleo, dependiente de China altamente y que va a firmar un convenio de comercio, un acuerdo de comercio con los Estados Unidos, en donde inevitablemente ciertos sectores van a despegar y otros se van a paralizar? Perfecto. Ahora sí llegamos a la primera parte de la intervención, que es el otro ángulo desde el cual se pueden ver las cosas. Todo lo que acaban de mencionar ahí es comercial. Los problemas definitivamente por coronavirus y coyuntura geopolítica internacional, porque no es nada que nosotros hayamos causado, ni el precio del petróleo, ni a lo menos el coronavirus. Lo del fondo, bueno, eso es otra historia. Esa visión siempre es de comercio, porque pensamos que como nosotros podemos producir divisas es con la exportación. Y eso básicamente es agrícola y pecuaria, porque el petróleo es la producción del gobierno, ¿verdad? Del lado privado es lo otro. De lo que estamos intentando enfocarnos aquí, que es algo que sí podemos hacer, es en infraestructura, servicios públicos y tecnología, que internacionalmente son de los rubros más atractivos para un inversor privado. Estoy hablando del mundo, porque son los más rentables y los más seguros. Infraestructura, ¿como cuál, por ejemplo? ¿Qué es infraestructura que nos pueda servir? Y que pueda traer capitales acá. De hecho, es lo que ha funcionado. No estoy hablando de cosas que son promesas, estoy hablando de realidades de 20 años en el país. Puertos, aeropuertos, vías, grandes vías, centros logísticos de carga, básicamente, zonas francas. Ya. Infraestructura, ¿servicios públicos como cuáles? Un servicio público puede ser algo conexo a un puerto. Por ejemplo, ahorita se me ocurre lo que tiene CNT, que está en proceso de concesión de la administración. Eso es tecnología y telecomunicaciones, que también debería de ser. ¿CNT no me refiero a la empresa, servicios públicos, por ejemplo? Sí pudiera ser, pero está más catalogado en el área de infraestructura. En Guayaquil se concesionó agua potable. Eso es un servicio público, sí, ¿verdad? Agua ¿No potable, se puede hacer a nivel nacional el equivalente con el servicio de energía eléctrica? Debería ser, sí. ¿Y cuál es el obstáculo a su juicio? A ver, en ese caso es energía, porque todo lo de energía y telecomunicaciones tienen rubros específicos. Y entra en servicio público, no se preocupe, eso es para mí. Ya, usted tranquila, usted relájese y diga lo que quiera, estamos en vivo. Esa es mi bruja, le digo yo. Y además, mire, la tenemos con mascarilla porque estuvo con resfriado el fin de semana. No me diga eso. Pero no fue coronavirus, ya le hicimos el examen. Pero todo es que está al lado mío cada rato, yo le digo, Doménica, más para allá, más para allá. Yeah. ¿Oíste lo que dijo el embajador? Me impresionó. Bueno, después volveremos a eso. Por ejemplo, ¿en dónde entraría servicio de energía eléctrica? ¿En infraestructura, en servicio público o en tecnología? Es infraestructura, pero puntualmente se lo conoce como energía. ¿Y cuál sería el mecanismo? ¿Concesionar para atraer inversión extranjera? Cada sector tiene, y cada producto, y aquí es donde quiero regresar al principio para hilar ideas, la inversión se atrae por proyectos, no por sectores. Ajá. Y esa es la diferenciación que yo quería hacer para inversión. Okay. Regresando al tronco de lo que estamos hablando, cuando tú hablas de crédito, hablas de algo general. El país está endeudado para tal cosa, y por último le puede ser que le den un crédito para que desarrolle la línea de tal sector. Cuando tú hablas de acceder a financiamiento a un proyecto, tienes que distinguir entre el riesgo del proyecto y el riesgo país. Obviamente van atados, evidentemente, pero un proyecto puede tener un riesgo muy inferior al riesgo país, porque es un proyecto, por ejemplo, y la experiencia lo demuestra, de 4 puertos públicos en el país, de 5, perdón, hay 4 concesionados, y no es por casualidad. Puerto Bolívar, a lo largo de muchos gobiernos. Manta, Guayaquil y Pozo Orja. Cierto. Falta Esmeraldas, cuya concesión se lanza el próximo mes. Cuando volvamos, preguntas y tú. Por si acaso, 9 interesados. Internacionales. ¿En Esmeraldas? Todos. Sí. ¿Me dice en serio? Se lo estoy hablando en serio, métese a la 8 página. y 18, cuando volvamos, Viana Maino, ya ven ustedes porque tienen que ir a oír la conferencia de esta señora. Ya habían hablado maravillas de ella, algún rato la conocí en otras circunstancias, es primera vez que la escucho y se justifica plenamente su presencia. De paso, ¿por qué nunca quería estar en el gobierno? La han venido tentando hace rato, ¿por qué no? Sí, bueno, mi compromiso con el país es colaborar con todo y varios gobiernos más en desarrollar los proyectos. ¿Pues no cree que este es el momento de mojar el poncho en vez de estar del otro lado? Lo estoy haciendo. Estoy colaborando. Muy bien. Otra mujer típica, ¿no? Si no la gana, la empata. Qué bestia. 8 y 19. Enseguida más con Viana Maino sobre lo que necesita en este momento el país. Por Dios, pongan énfasis en esto. Inversión extranjera. ¿Y de qué manera? Por proyectos, más que por sectores. Ya lo explicó. Algunas preguntas adicionales después. Los hechos que importan son alentar la inversión extranjera en esta crisis descomunal que hoy se agrava. Y sobre eso quiere preguntar más María Clara Triviño. Bien, usted habló de
proyectar la inversión extranjera por sectores en nuestro país especialmente. ¿Podría mencionar No, algunos al de revés, estos sectores? por proyectos. Proyectos, perdón, en lugar de sectores. Eso. Correcto, correcto, porque claro, el gobierno puede tener el plan de hacer una inversión en el sector, para seguir en el ejemplo portuario, pero la inversión se hace específicamente en el proyecto. Y allí quiero rescatar algo que comentábamos hace un momento, la diferencia entre las condiciones del financiamiento de un proyecto y las condiciones del financiamiento de un crédito. Ujú. País o sector versus el del proyecto. Y aquí es donde viene la buena noticia. Este tipo ¿Cuál de es la buena proyectos, noticia? si es buena noticia, si hay buena noticia, ese es el otro ángulo. Los proyectos de inversión en infraestructura, en servicios públicos, son de largo plazo. Largo plazo y esto es universal, no es que es en Ecuador. 40, 30 años, muy largo plazo, pueden ser 50, pero los hay también. ¿Qué quiere decir? Que el inversor, y miren que digo el inversor, no el financista, el inversor de un proyecto de tan largo plazo es bastante menos sensible, menos sensible, si no quiero decir inmune, a la coyuntura del momento. Pero estos proyectos dependen también de que haya políticas de Estado, no políticas de gobierno cuando se trata de un sector, de un plazo tan largo. Bueno, en un principio sí, pero un gobierno, el Estado representado por un gobierno, el de ese momento es el que identifica un proyecto y lo lanza, porque estas cosas se hacen por concurso, para que los interesados participen, uno de ellos gane y luego se quede 40 años con esa facilidad, volviendo al ejemplo inicial de las concesiones portuarias, la de Pozorja, la de Guayaquil, que acaba de ser renegociada y tiene en este momento 20 años más. Entonces, ¿qué quiero decir para mantenernos en el tema del financiamiento y no entrar tanto en lo otro que es más técnico? Que un financiamiento a 40 años es bastante más distanciado de las condiciones económicas o coyunturales del país en ese momento. Y va a tener mucho más input de qué tan rentable va a ser el negocio por el negocio. ¿Cuántos pasajeros más va a tener un aeropuerto en 40 años? ¿Qué tiene que ver con, en ese momento, la situación con el Fondo Monetario o el coronavirus? Porque son 40 años. Claro. Es mucho menos sensible. No quiere decir que no le importe y no quiere decir que la tasa de interés que en O que ese no vaya a momento- cambiar. Va a cambiar. Es que va a cambiar. Es que en lo que no hay, 40 años va a cambiar, para mejor y para peor. Por tanto, lo que el inversor hace es un análisis de la media, del promedio de lo que un país va a pasar en 40 o en 30 años. Y en un país en crisis como el nuestro, por ejemplo, con una crisis fragmentada como la tenemos en este instante, ¿cómo se puede trabajar en ese sentido? ¿Cómo se la puede ver como una oportunidad? Te lo digo de otra manera y precisamente es una gran oportunidad. Lamentablemente para nosotros, pero beneficiosamente para el inversor. ¿Dónde usted invertiría su plata? ¿En dónde le van a dar más interés? ¿Dónde le va a ganar menos? ¿Dónde le van a rentar menos? Y donde usted va a poder tener mejores condiciones de negociación. Ojalá o se sea, entienda. alguien que lo necesita. Ojalá se entienda. Entonces, los inversores privados, los big players en el mundo, tienen inversiones diversificadas en países de alto riesgo y de bajo riesgo. Nosotros en este momento estamos con niveles de riesgo prácticamente de África. ¿Pero qué quiere decir eso? Porque todo tiene counterpart, todo tiene el otro lado. Más riesgo es más tasa, más retorno. Tal vez es el momento. Más ganancia. El retorno de la inversión va a ser más alto si hay más riesgo. Además, acordémonos de lo que acabamos de decir, que es balanceado a lo largo de 40 años. Que sea un riesgo altísimo hoy no quiere decir que en 5 años no vaya a ser De más acuerdo. bajo. Y es el momento de que los cabeza dura en el Ecuador lo entiendan. Es el momento de que los dinosaurios de los sindicatos lo comprendan y no salgan con que estamos vendiendo el Ecuador a la inversión extranjera, sino que si ellos vienen con esta celeridad y en esa medida nos están salvando de un colapso mayor, entiéndanlo. Y para eso hay que darles facilidades y condiciones especiales como los que acaba de escribir esta señora. ¿Te va a interesar su currículum, José? Ya sé ¿Ya? por qué. Ella es árbitro profesional de disputas en materia de fútbol en el Ecuador, en la Liga Pro, presidente de la Comisión de Apelaciones de Disputas. ¿Por qué? Porque es parte de la Cámara de Comercio y ha sido árbitro profesional en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Pero algo más, para que entiendan por qué la versación de sus conceptos. Universidad Católica de Guayaquil, abogada, Universidad Técnica Federico Santa María, Master in Business Administration, Universidad Católica de Guayaquil otra vez, doctora en jurisprudencia, CAF, programa de gobernabilidad, en la George Washington University, donde también estuve haciendo algunas cosas. Harvard Business School. Acabo ¿Ya? de regresar. ¿Y qué tal estuvo? La semana anterior, justamente, que todos los años me actualizo en... Liderazgo en posiciones altamente competitivas. Ese es mi curso anterior, pero me especializo cada año allí justamente en colaboración público-privada. Ok, sus especialidades son Derecho y Estructuraciones
jurídicas de asociaciones público-privadas, infraestructura, transporte, servicios económicos públicos, comercio exterior y logística, project finance, financiamiento de proyectos, mercado de valores y fiduciario y arbitraje comercial. ¿Por qué le invitamos hoy? No solo porque el jueves está en esta conferencia, sino porque hacía falta hoy día ver una luz en la oscuridad y ver cómo esta crisis es una oportunidad. Se atienden a la experiencia de profesionales como ella. Gracias por acompañarnos en vivo. 8:34, Viana Maino. Muchas gracias.